Martín Vizcarra. Perú primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la presidencia pese a tener 3 inhabilitaciones para ejercer función pública. Y esto fue dado a conocer cuando se presentó un documento por el respectivo partido de Martín Vizcarra, que fundó Martín Vizcarra, que es Perú Primero. Le invito ahí a producción, por favor, a dejarnos el cuadro donde están las inhabilitaciones de Martín Vizcarra, porque hay que evidenciar que de alguna y otra manera se presentan este tipo de incongruencias. Pero la noticia es que él figura como el primer vicepresidente en la plancha postulatoria a los comicios 2026 que lidera su hermano Mario Vizcarra, ¿es correcto? Justo eso es lo que habíamos estado conversando la vez pasada y también en otras entrevistas a él se le había preguntado bastante, ya que no vas a postular, ¿qué opinas de que postule a la presidencia tu hermano Mario Vizcarra? No dijo ni sí ni no, en ese momento solo resaltó de que es una persona capaz, de que él podría asumir eventualmente ese cargo, repito, sin aclarar si lo asumiría o no lo asumiría. Así que lo que me parece interesante es la estrategia que cada vez ya es más a voces. Yo alguna vez lo comenté acá en el programa de de Ejeput Podcast, otro programa paralelo a Conexión Jurídica. Entrevisté a uno de los abogados que forman parte del equipo de defensa legal constitucional del presidente Vizcarra, y esto lo estoy diciendo a pesar de que producción me está viendo mal, porque partecito de lo que dijo ya lo ha dicho de manera pública, así que puedo repetirlo. Producción me está obligando a decir, mañana sale ese programa, Solo para así que te salves por haber spoileado de que se trataba de un abogado de es Martín que Vizcarra. no he dicho el nombre, y he dicho uno que forma parte de su equipo, aunque no crean, Vizcarra tiene un grueso de equipo de abogados, así que es producción que se está picando. Lo que quiero, a todo esto va a que en la entrevista, primero pregunté cuáles eran las inhabilitaciones. Producción, si pudieras poner el cuadrito, por favor, para explicarlas muy brevemente. Vizcarra tiene básicamente 3 inhabilitaciones, obviamente 3 hechos diferentes. 2021, las llamadas Vacunagate, que es donde se dieron estas muestras de vacunas, y supuestamente un grupo de personas se vacunó, pero había otro grupo de, digámosle, clandestinos vacunados, porque sin que sea información pública ni transparente, recibieron las vacunas. Entre ellos, en ese momento, presidente Martín Vizcarra. Ese es uno de los motivos de la inhabilitación. 10 años. ¿Qué dice su defensa? Su defensa dice, ¿por qué lo acusas de haberse vacunado en contra de todos si en ese momento ese fluido, ese inyectable, aún no era vacuna? Técnicamente no era vacuna, era, podemos decirlo así, una prueba. Y lo estás acusando de haberse vacunado cuando ni siquiera existían las vacunas en ese momento. Más o menos la defensa de Martín Vizcarra sobre ese primer punto. Ya todo el mundo decidirá si le parece una buena o mala defensa, es libertad de opinión de cada uno. El segundo motivo, vínculo con empresas privadas. Acá el motivo es bien concreto. Cuando él emite su declaración jurada, y dentro de esas declaraciones juradas le preguntan, ¿tú tienes alguna vinculación con alguna empresa de algún familiar tuyo? Él responde, no. Pero tiempo después le encuentran de que en registros públicos figuraba que él aún formaba parte de una empresa de un familiar. Estaba en registros públicos, ¿ah? Y por eso lo inhabilitan. Ahora, ¿cuál es la defensa de su abogado? Me parece importante decirlo. La defensa de su abogado sobre ese punto es: él presentó su renuncia antes de postular. Su renuncia escrita y firmada notarialmente a esa empresa. Y la renuncia se hace efectiva desde el momento en que se firma el documento. Ahora, si el gerente de esa empresa, que sí es de un familiar de él, no lo registró en registros públicos, eso es culpa de él. Culpa de un mero trámite burocrático. Pero él ya había renunciado en ese momento y por eso él no mintió en su declaración jurada. Porque había renunciado con fecha anterior a la declaración. Solo que le están echando la culpa porque no lo hicieron en registros públicos. Esa es su defensa. Nuevamente, todos opinen si están a favor o en contra. Y la última, que es el cierre del Congreso en el 2019. Lo inhabilitan por 10 años considerando de que fue un acto inconstitucional.
Y nuevamente la defensa de su abogado dice, pero sí fue un acto constitucional. Tan constitucional que cuando llegó al Tribunal Constitucional, el tribunal dijo, sí, fue un acto que respondió a sus facultades constitucionales ejercidas de manera legítima. Así que, bueno, el TC declaró constitucional el cierre de ese Congreso y aún así el Congreso dice, no, es inconstitucional y por eso la tercera inhabilitación. Esos son los 3 motivos por los cuales está inhabilitado. Mi opinión personal, el de Vacunagate sí me parece algo serio. Los otros, pero hasta persecución política me atrevo a decir que es. En lo último que hablaba sobre el cierre del Congreso, ahí se habla muchísimo y se pone en mesa el debate que se trataría de un acto inconstitucional porque tal vez se aprobó la cuestión de confianza presentada por Salvador del Solar en su momento, cuando llegó y en representación del Consejo de Ministros planteó cuestión de confianza cuando se estaban por elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero el presidente había considerado que en la práctica se había rechazado la cuestión de confianza. Yo recuerdo eso. Claro, ese yo era el recuerdo debate eso que clarísimo. vivía. Eso yo lo recuerdo clarísimo porque me pareció bastante interesante. A ver, producción. Hay un problema con la imagen, producción. Ya, Sí, parece que te quieren blurrear. Sí, seguramente. Ya. Ahora sí. O a lo mejor es mi cámara y por eso te están ponchando a ti. Si no, pongan la toma abierta por un momento. Ya. Bueno, mientras producción ahí ve qué pasó con la cámara, problemas que a veces ocurren. Yo me acuerdo clarísimo qué pasó. Vizcarra había planteado ahí su segunda cuestión de confianza. El Congreso lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba y no programaban su debate para cuestión de confianza. Y ya los rumores y las voces anunciaban de que iba a pedir disolver el Congreso. ¿Por qué? Por un rechazo tácito de la cuestión de confianza. O sea, sin decirle te lo rechazamos, pero con sus acciones estaban dando a entender que se lo rechazan. Ese día el Congreso tenía un debate en agenda, los miembros del TC. Ese era el debate en agenda. En medio del debate de los integrantes del TC del Congreso, en medio de ese debate, empieza el mensaje de la nación de Vizcarra. Y ni bien empieza el mensaje de la nación de Vizcarra, el Congreso se alerta, ¿ves? Como que, uy, hay que apeligrarnos porque ahorita algo va a decir en contra nuestra. Y el debate que era para el TC lo cortan, lo suspenden. Yo tengo entendido que disculpe que te corte, solo un miembro del Tribunal Constitucional llegaron a escoger. Hasta que escucharon el mensaje de la nación y es como que... Hasta que empezó, creo. Hasta que empezó. Esta carpeta del Tribunal Constitucional lo guardan y sacan el de la cuestión de confianza. En simple castellano para que nos puedan entender. Exacto. Y empezaron a iniciar su debate de la cuestión de confianza. Vizcarra termina su mensaje a la nación y lo cierra. Y luego de que lo cierra, ellos terminan su debate y aprueban la moción de confianza. Pero para mí el detalle importante acá es que en la agenda del Congreso no estaba ese día a discutir la cuestión de confianza. Así que tampoco era correcto decir de que lo iban a debatir después los miembros del TC. No lo iban a debatir simplemente. Así que yo la verdad esa decisión de Vizcarra sí la apoyé. Es un acto histórico y creo que, y siempre lo hemos hablado en diferentes programas, que la popularidad y el respaldo de Martín Vizcarra por parte de la ciudadanía parte de esta acción de disolver el Congreso, que en su momento también fue muy cuestionado. Sí, la verdad. Y que tengo entendido, y si la memoria no me falla, contenía aproximadamente 70 congresistas por parte de Fuerza Popular. O sea, un número impresionante. Básicamente ellos decidían las leyes, ¿no? O sea, tenían más de la mitad. Un poco más de la mitad. Pero bien, para no salirnos y para ir acabando este primer tema, Fátima Alarcón dice: buenas tardes, doctor Renzo. Pido un saludo de manera formal. Jean-Pierre dice: buenas tardes, amigos de Conexión Jurídica. Saludos desde la tía Veneno, comiendo su respectivo a nuestra estimada Fátima Alarcón, muchas gracias por su mensaje. No entiendo por qué quiere un saludo de manera formal, pero de manera formal hay que responderle. Muchas gracias por tu pedido, por tu sintonía y bienvenida al canal de GPUT. Esperamos que estés más conectada a otros programas sintonizándonos. Igual a Jean-Pierre de la misma manera. No, gratitudes. No. Gratitudes para ti por parte mía. Ya sabes por parte de él, no, por parte ya mía, saben no. que por parte de Renzo, si es que ponen su almuerzo, lo que estén comiendo, no lo va a tomar, no lo va a abrazar. Se van a ganar mi desprecio. Pero gracias a todos los que van comentando. Y nuevamente, a los que se van sumando, por favor dejen su like, suscríbanse y también dejen su comentario. Estamos hablando de lo de Martín Vizcarra. Por favor, si me alista la mención también de paso, producción. A ver, nosotros tenemos que adelantarnos, ¿no? Totalmente. A ver, yo por el momento no veo nada con el tema de la mención. Ya, ahora sí, curso de preparación para la evaluación del estudio del caso.
El nuevo curso de la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGPUD, se abre para todas las personas que están interesadas. Por favor, los abogados, fiscales, jueces, etcétera. Siempre es importante nutrirse de más contenido jurídico. Nunca es tarde para aprender. Me gusta mucho esa frase. Empieza el 10 de noviembre. Será modalidad Zoom, modalidad virtual, y estará certificado por el Colegio de Abogados de Ayacucho. Así que por favor, no te quedes sin tu vacante. Ya sabes, lo puedes comunicar, lo puedes sugerir, lo puedes separar por el número que está en pantalla, o también puedes hacerlo por nuestros diferentes medios, redes sociales, la página web, etc. Así que ya sabes, curso de preparación para la evaluación del estudio del caso JNJ. Bien, para ir cerrando entonces el primer tema, la inscripción, dice acá, el informe fue presentado por la Secretaria Nacional de Juventudes del partido Brigitte Pozo Machado y aceptada de manera provisional el 24 de octubre para el Tribunal Electoral Interno del Perú primero. Pero seguramente algunos se preguntarán, pero Martín Vizcarra no puede postular, está inhabilitado. Renzo, ¿está prohibido que lo pongan por lo menos en la lista de inscripción? Alguna vez lo habíamos conversado cuando hablamos del tema de Betsy Chávez. Y la prohibición penal que está en el Código Penal, valga redundancia, es artículo 36 del Código Penal, es la prohibición de obtener un cargo público, de poder ejercerlo, pero siendo muy literal con la norma, en teoría principio de literalidad de la norma, no te genera algún tipo de prohibición para postular, teniendo en cuenta que postular no significa que tengas el cargo. Cuando ganes, potencialmente, ahí tal vez se generaría la incompatibilidad. Pero siendo muy textual, no. Aunque claro, cabría la posibilidad de que un jurado electoral, y alguna vez, repito, lo conversamos cuando hablábamos del tema de Betsy Chávez, cabría la posibilidad de que algún jurado electoral quiera interpretar esta norma como, si no puedes lo más, lo menos. ¿Podrías o no podrías? Se podría concluir de que no podrían, pero eso sería una interpretación, porque la norma textualmente no lo prohíbe. Y el detallito también es que en materia penal la interpretación es bien restringida. No puedes interpretar algo en perjuicio de una persona. Si lo interpretas, debes interpretarlo en beneficio. Así que ese principio, ese criterio de interpretación en buena parte, en materia penal, debería ser un impedimento para algún tribunal electoral para que le impidan al menos postular. Pero a pesar de ello, ya fue aceptada y dice el informe de manera provisional. Isaías López, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Jurídica. Bien, vamos a cambiar de tema. Esa noticia todavía tiene futuro, vamos a ver cómo le va a Martín Vizcarra. Lo último que decir sobre esa nota, le tienen mucha fe a la medida cautelar que han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, están acudiendo a la justicia supranacional, para a efectos de dejar sin efecto las investigaciones, pero en el marco de ese pedido hay una medida cautelar, ya muchas veces hemos hablado de esto, para pedir que se deje sin efecto de forma temporal sus inhabilitaciones y que se le permita no solo postular, sino en un potencial que gane, que se le permita ejercer el cargo. Ese escenario, en la última, hablando en simple cristiano, ¿se podría decir que es la última carta de Martín Vizcarra? Sí, es la justicia supranacional. Ya por encima de la Corte Interamericana ya no hay nada. Ellos tendrían la última palabra en este momento. Y todo depende de ellos. Depende de ellos. Y que obviamente lo vamos a ir comunicando, ni bien salga esa noticia.